Lo único importante de verdad es salvar Lodazal. Creo que sé dónde es. Ya me di cuenta yo solo ayer, pero hoy me han avisado que efectivamente hay un trozo que hay como un pino caído y ahí a la derecha. Ayer tuve un día memorable, en el que terminé perdido por estos caminos, embarrado de noche y sin saber muy bien si llegaría o no a mi destino. Yo ayer vine por ahí, que fue el caos. ¿Cómo me meto en estos líos así sin comerlo ni beberlo? Es que no hay ninguna indicación. O sea, estoy completamente perdido. Y esta es la salvatoria, creo y espero. Esto es un pantanal que te caga. Hay barro, pero nada que ver con el lodazal de ayer. Ahora, tengo que tener mucho cuidado porque ayer el golpe que me di, la bajada esa que me di, otra vez por estos neumáticos. Intentaba llegar a Mávita, una reserva de guaras rojas, el ave símbolo de Honduras que está en peligro de extinción. Ya está en el camino, por lo menos. Cosa que finalmente conseguí tras horas de conducción nocturna. Me ha costado llegar, pero llega. Pero que tuvieron premio. Y desde Mávita, esta mañana, he proseguido mi camino. Muchas opciones, pero yo creo que todos son atajos para cuando se pone feo. De primeras me dirijo a Rurrus. De hecho, creo que ya estoy llegando a la principal. Una pequeña aldea que supone el último lugar habitado al este de esta parte de la Mosquitia. Míralo, ahí está, la principal. Uf, o sea, he tardado nada. Lo que ayer se me hizo eterno. Una vez allí, espero que pase algo que me ayude a tomar la decisión de hacia dónde seguir. ¡Qué maravilla! Porque para variar, el plan es que no hay plan. Buenas tardes. Buenas tardes. Vale, estoy llegando a Rurrus, que ayer casi llego. Como decía antes, Rurrus es el último pueblo habitado al este de esta parte de la Mosquitia, la que corresponde a la gran sabana de pinos y que linda con Nicaragua. Qué bonito, ¿no? Yo lo que pasa es que no puedo mirar a la derecha y a la izquierda, así que mirad vosotros con la 360, porque yo, si dejo de mirar al frente, la moto deja de ir al frente y podemos tener un susto. A partir de aquí la carretera sigue hacia Huasvila, aunque parece ser que está abandonada porque ya no vive nadie o casi nadie, ya que la gente tuvo que huir en los años en los que el narcotráfico estuvo realmente duro en esta zona. ¡Qué maravilla! Ahora estamos en Rurrus. ¡Qué maravilla es! Buenas tardes. Y esto es Rurrus, Como la plaza. Esta es la iglesia. pueblo especialmente tranquilo en el que viven pocas personas y donde no llega la señal telefónica, lo que hace que la gente todavía se dedique a eso de sentarse. Buenas tardes. Y hablar. ¿Cómo están? Bien. Qué bien, ¿no? ¿De dónde viene? Yo soy de España. Híjole, pucha, yo que quiero ir a España, es fácil llegar a España. Suba, venga. Venga, suba. Suba, que le llevo. Sí, Es que total. yo quiero conocer España. Pues yo, la verdad, Y usted, yo le voy a dejar mi casa y me manda a España a mí. mi problema es que yo no tengo casa en España. Ay, pues Yo soy viajante. tenga cuidado con él. A ver si me va a dar una cosa. Hacía mucho tiempo que no estaba en un sitio tan especial como la Mosquitia, de verdad. O sea, qué paz, qué tranquilidad, qué gente más sencilla. La vida aquí en la Mosquitia es bien tranquila, bien feliz. Más que todos los niños tienen espacio para cualquier cosa. Y todo, yo creo que creo no, es que el que no haya carretera para llegar aquí. No hay transporte. A veces viene por semana y pasan camiones acá a traer animales para destazar. Ahí si uno lo aprovecha mandar traer o más compras. Lo tiene tan aislado y luego encima como es una reserva y la naturaleza está muy metida en todos sus habitantes. Los que no tenemos carro es la mayoría de la población indígena misquita, pero sí sabemos que hay sectores que sí requieren de esa carretera para poder tener acceso más rápido a la ciudad. Y aquí
¿En la tienda qué vendéis? Embutidos, Ajá. queso, refrescos. Sí, cuando se nos termine el producto es difícil traer porque no hay transporte. Pero también, desde mi perspectiva, he analizado que una carretera nos puede venir a destruir toda una biodiversidad diversa que los misquitos hemos cuidado, que nuestras abuelas y abuelos han cuidado por años, y sabemos que las mejores plantas, los mejores árboles de las diferentes especies lo tiene la mosquitia. Y luego hay una cosa muy importante, y es que la gente vive, las casas están muy separadas unas de otras. Que no sé si es un tema misquito, de la cultura misquita, o es un tema de que tienen mucho espacio y todo el mundo sería igual si no fuera porque no tenemos espacio en otros sitios. Pero la gente tendemos a vivir apelotonada, ¿no? No solo en las grandes ciudades, también en los pueblos. Pasas por pueblos y está todo el mundo apelotonado. Y luego ves que hay un montón de campo alrededor. Y aquí no, no sé si es un tema cultural o no. Sí, tenemos una ONG que trabajamos aquí en La Mosquitia, la parte más aislada de Honduras. Tenemos una clínica, una pequeña clínica aquí en Rus, y también hacemos vuelos de emergencia de La Mosquitia hacia el interior. Sí. Puerto Lempira ahorita tenemos 3 meses sin cirujano, y estamos expuestos en la mano de Dios que sobrevivimos. Me vine a pasar consulta, pero hoy es sábado, no hay consulta. Es una crisis sanitaria, y esto por ende conlleva a que toda La Mosquitia esté en un riesgo total. Bueno, yo vine aquí por un niño muy enfermo, muy grave. De ahí me quedé acá trabajando. ¿Es usted doctora o enfermera? No, enfermera. No hay educación aquí. Sí hay, pero no es muy buena la educación. Es un maestro para muchos alumnos y a veces ellos no pueden aprender bien. ¿Y nunca te has planteado salir fuera? Realmente no. Ya viajé, ya estuve fuera, y ahora más bien ya vine a quedarme en mi territorio después de casi 16 años. ¿Y aquí tenéis electricidad? Sí tenemos electricidad. ¿Todo el pueblo tiene? No tiene todo el pueblo. Nos da energía del hospital. Ah, muy bien. Solo para el negocio. En la casa es planta propia. ¿Cuándo te vas a presentar a presidenta? No. No voy a tener la oportunidad de ser presidenta. Lamentablemente, nuestro sistema no nos ha permitido. Personas que tenemos las ganas de hacer las cosas bien, no somos bienvenidos en los procesos, porque la corrupción ha predominado como primer lugar. Y la gente que tenemos conocimiento y queremos hacer el bien, nunca vamos a ser parte de esta historia. Lamentablemente somos perseguidos, amenazados, y muchas veces nos cuesta la vida y nuestra sangre si queremos ver una diferencia por nuestro pueblo. Hay tormenta, por tanto no puedo irme de este sitio tan maravilloso porque está lloviendo mucho. Y aparte, esta familia tan maravillosa me va a dar de comer arroz, que tiene una pinta espectacular, y carne. ¿De qué es la carne? Venado. De venado. Correcto, por favor, pero qué suerte tengo, ¿no? Afortunado, una carne exótica. No, pero qué maravilla, ¿no? Qué suerte tengo. Entre las recomendaciones de todo el mundo, y que se me ha hecho muy tarde, descarto la idea de llegar a Guasvila. Mira, yo quería ir aquí, a Guasvila. Y sigo camino hacia el próximo destino. ¡Chao! Bueno, pues esto es Rus. Yo quería ir desde aquí, seguir hacia el norte, hacia un sitio que se llama Guasvila, que es el final de la carretera. Pero, bueno, pues llevo hablando ya 2 o 3 días con todo el mundo, y la conclusión es que no es recomendable. Estos pueblos están muy deshabitados porque hubo unos años, hace años, que esto se consideró, bueno, se sigue considerando zona roja. Es decir, La Mosquitia, tanto la nicaragüense como la hondureña, hay muchísimo tráfico, mucho narcotráfico, y pues como siempre que hay narco, pues hay guerra entre narcos y tal. Entonces hubo unos años muy duros aquí y mucha gente se tuvo que escapar. Entonces desde aquí hasta Guasvila no hay nada. No hay pueblos. El camino es malísimo, según dicho por todo el mundo, o sea, mucho peor que todos estos. Ha estado lloviendo ahora, como habéis visto, entonces debe estar imposible. No hay nada allí, lo único que hay es un puesto militar, entonces era pues un poco absurdo, ¿no? Ir para nada. Pues no sé, igual ya es el momento de ir hacia la frontera con Nicaragua. Pues este puentecito con el agua
Ya te digo yo que es, vamos, una risa. Creo que había gente ahí bañándose, pero no puedes, que te juro, yo si miro, no, o sea, da un miedo este puente. Mi siguiente destino es Leimus, un pueblo a orillas del río Coco que tiene frontera abierta con Nicaragua. Es decir, puedo subir la moto a una lancha y cruzar por aquí al siguiente país. Le estoy cogiendo mucho miedo a estos neumáticos, porque después de la de ayer, que no fue sino la tercera, ya no me fío nada. A darle un poco, ¿no? El camino me lleva hasta un cruce y ahí a la derecha el camino nuevo. Todo este camino es el de ayer, entonces tampoco... Uy. Pues no estoy grabando mucho, voy hablando conmigo mismo. Estoy con el ciclocasco ahí y dándole gas. Intentar que hoy no se me haga de noche. Para variar. Camino nuevo. Ayer vine por ahí a la izquierda y giré a la derecha y ahora ya sigo recto. 23 kilómetros para Leima, que es la frontera con Nicaragua. Se está poniendo feo el caminillo. Qué curioso, ¿no? El camino que va a Nicaragua, se pone peor. Eso quiere decir que no hay mucho tráfico. Voy a empezar a hablar ya del tema. El tema es el siguiente. En Nicaragua no soy bienvenido. De hecho, nadie que entre con tantas cámaras como yo llevo y que quiera documentar libremente en el país, creo que lo sea. Mucho menos siendo periodista o teniendo tanto alcance como tiene este canal. Pero desde que pasó Agustín de Soy Tribu, la cosa se puso peor. ¿Cuánto? No sé. ¿Cuánto vale el euro allá? Cruzó Agus de Soy Tribu. La policía en Nicaragua es muy corrupta, dicho por todo el mundo. Pues le pidieron dinero, coima que se llama aquí. La verdad es que tampoco fue dinero, finalmente terminó en una ronda de gaseosas. Compartir una gaseosa con nosotros, ¿no? Una gaseosa. Yo les invito a una ronda de gaseosa. ¿Qué gaseosa? Y al publicar el vídeo, pues el vídeo viralizó y a esos policías les echaron y se montó una historia bastante importante. Pero el problema no es que Agus lo grabara. El verdadero problema es que Nicaragua es uno de los países más corruptos de América. Y prueba de ello es la cantidad de denuncias y vídeos que corren por internet. No solo el de Soy Tribu. Mire, le está avisando que sí puede doblar. ¡Date puta, ladrón! Agus le conoce muchísima gente en Latinoamérica, igual que a mí. Entonces, pues todo el mundo sabe que el siguiente que va a pasar por Nicaragua hacia abajo soy yo. Y no solo lo sabe la gente que nos sigue, sino también la poli. Entonces he recibido llamadas de aviso de que tenga mucho cuidado. Mucha gente me está diciendo que no cruce Nicaragua porque me están esperando. Y entre todas estas circunstancias estoy llegando a la frontera más recóndita entre Honduras y Nicaragua, donde espero que no sepan lo que pasó con Agustín y por tanto no me requisen mis cámaras. Entonces esta frontera, que es la más alejada, me parece la idónea para cruzar en estas circunstancias. El problema es que llevo bastantes cámaras, no creo que estén permitidas. Pero también es verdad que antes de cruzar tengo que averiguar si se puede legalizar mi moto al entrar por esta frontera tan pequeña. ¡Ay, la mierda! ¿Pero esto qué es? Hostia, cuidadito que esto aquí... La maleta da, ¿eh? Hostia, ¿por dónde vamos? Creo que por aquí no. Es que esta rodera es muy alta de la derecha, tiene un talud ahí. Y la otra también. Fíjate que yo creo que nuestro camino va a ser este. Sí. Ah, muy bien. En cuarta. Nada como pensar. Si me llevo a meter por la primera opción, ahí me quedo enganchado. No sé qué va a pasar, pero
no me apetece vérmelas con un policía nicaragüense sin poder grabar para defenderme. Pero bueno, primero a ver si soy capaz de llegar a la frontera, porque este camino está poniendo golosón. Joder, chaval, cómo está esto, ¿no? Espero que no me dé la maleta. Ay, que se me ha quedado un punto muerto. Me da huevos. Yo creo que estoy llegando. Bueno, creo no, estoy llegando seguro. Batallón de infantería. Hola. Buenas tardes. ¿Esto se puede pasar o no? ¿Dónde va? Pues quería preguntar... Ahí está Nicaragua, ¿no? Sí, aquí. ¿Y se puede pasar con moto? ¿De dónde viene? Yo soy de España. España. Sí. ¿Dónde como lo valga? Hola. Valga. Qué bonita nave, hermano. Gracias. ¿Un ratito? Sí. ¿Allí hay alguien de Nicaragua? Sí. Sí, nosotros tenemos motor para cruzar. ¿Usted me puede cruzar? Claro que sí. Pero yo necesito... Ya lo voy a preguntar. Un ratito. ¿Qué va a preguntar? ¿A Nicaragua? No. Como aquí es en la frontera, aquí estamos el destacamento y... Quería saber si en Nicaragua me van a dejar entrar. Porque... Sí, si tiene papel... Pero la moto la van a legalizar y todo. Es que es una matrícula, es un vehículo europeo. Entonces yo tendría que preguntar en Nicaragua antes de cruzar, y antes de salir de Honduras querría cruzar y preguntar. ¿Aquí no hay hotel? No, aquí no. Aquí no. De que lo van a dejar para sí lo van a dejar, pero de que usted vaya a preguntar está bueno. Siempre. Preguntar nunca está de más, ¿verdad? Claro, es mejor. Qué grande esa moto, ¿verdad? Está enorme, ¿verdad? ¿Esa de cuánto es? De 800. Sí. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo se hace? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo se hace? No, todo bien. Le preguntaba a sus compañeros simplemente si yo podría pasar primero andando a Nicaragua, o sea, andando desde la barca, para preguntar en Nicaragua si me van a dejar entrar con esta moto o no. No, usted es turista, lo tienen que dejar. Pero es que una cosa es que me dejen pasar y otra cosa es que la legalicen en Nicaragua. Porque la moto no es... O sea, yo, vamos, sí o sí, antes de cruzarme con la moto, que además no es cualquier país, sí. antes de cruzar les pido permiso para cruzar. Seguro, claro. Sí, no yo, tengo... yo aquí no hay problema, yo aquí lo dejo pasar. Ok. Usted puede dejar su moto aquí, o ¿Sí? aquí en el destacamento. ¿Está todo tranquilo aquí? Pregunta y no hay problema. Si lo dejan pasar, la vienen a traer y se va. Perfecto. Y aquí no hay ni un hotel ni nada, ¿eh? No, pero hay un lugar donde usted puede comer, comprar algo. Y aquí se puede quedar con nosotros. ¿Puedo acampar? Sí. Ah, perfecto. Aquí puede quedarse en la zona militar. Ah, perfecto. Sí. Vale, pues entonces, ¿me lleva usted al otro lado? Antes de cruzar a Nicaragua, y como se ha visto, pido permiso al ejército de Honduras para salir del país unos minutos sin sellar mi pasaporte. Porque si quiero cruzar por aquí, tengo que hacer ciertas averiguaciones antes de verme con mi moto y mi equipo frente a un policía nicaragüense. Buenas tardes. Bueno, voy a cruzar a Nicaragua, apago cámaras, que ahí no se puede grabar. Voy a cruzar primero andando, sin moto, Así que dejo la moto a buen recaudo y cruzo en lancha. Para ver cómo son los papeles, si puedo cruzar o no. Sin pasaporte, corto. Sin cámaras y con mi móvil en el bolsillo lateral del pantalón, pero con la grabadora encendida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Váyase, Carlos. Con él puede hablar. En la aduana me reúno con el policía que está al mando, al que le pregunto lo primero si puedo pasar legalmente con mi moto europea por esta frontera. ¿Yo por aquí puedo entrar con una moto europea? El agente me dice que sí, pero le preocupa que lleve dron y me insiste en que está prohibido. ¿Cómo crees en eso? El dron por supuesto que no, ya lo sé. Pero también le preocupa que lleve cámaras y que pueda estar grabando cuando cruce. La instrucción es que las cámaras tienen que pasar paradas. No, seguro. Eso hubo problemas en otras fronteras. Sí, no, eso seguro. Parece como que poco a poco está hilando cabos. ¿Turistas sí, o turista. o aventureros? Aventureros, sí. Lo que le lleva a preguntarme qué tipo de moto llevo. ¿Qué tipo de moto es? Grande. Marca BM. BM. Sí.
hasta que finalmente parece que ha encontrado un parecido razonable. ¿Usted es europeo? Sí, soy europeo. ¿De dónde? De España. Español. Español, sí. Un colega tuyo hizo una cagada. ¿Y qué hizo? En la frontera. Grabó todo. Enamoró a una de la policía. Y después publicó en redes sociales. Y en la policía le dieron. ¿Le dieron qué? De baja. ¿A la policía? Sí. Porque su compañero, su colega subió eso. Entonces nosotros fue chiva. ¿Qué chiva? ¿Qué significa? Chiva, peligroso para nosotros. Y después de advertirme claramente por qué no quieren que grabemos, termina confirmando por qué grabamos. Tiene que dejar tan siquiera una contribución. Cuando vengan. Sí, sí. Ya lo habéis escuchado. El policía nicaragüense me advierte que cuando cruce tendré que dejar una contribución. Finalmente paso la noche en el campamento militar, muy agradecido con el ejército hondureño por su amabilidad y su buena atención. Me despido y enfilo de nuevo el camino hacia el río Coco, frontera natural con Nicaragua. Se vienen días intensos, en los que espero estar a la altura de las circunstancias y saber tomar las decisiones correctas. A partir de este momento voy a cortar de publicar, no de grabar, pero sí de publicar por mi propia seguridad. Entre tanto, yo voy a intentar avanzar de la forma más inteligente posible para protegerme, porque me tengo que proteger. Voy a intentar hacer un directo en algún momento, no sé si el domingo que viene o el siguiente, cuando pueda, si encuentro una buena conexión, en un sitio que esté seguro y todo eso. Nada más, que se vienen días emocionantes. Nos vemos pronto. Gracias a todos por estar ahí.